Bien, Mide Deportes está en el aire. Nuestra entrevistada de hoy, Gina María Ruiz, de la disciplina de Taekwondo. ¿Qué es lo que es el Taekwondo, Gina? Te lo voy a decir literal, es el arte de utilizar las piernas y los puños, basado en la defensa personal. Ahora, Así se describe el taekwondo. ahora dímelo gledísticamente, barrialmente. Un arte marcial que se dedica a la patada y puño, básicamente, en eso se basa. Tiene dos vertientes, que es la parte marcial, que Sí. es para mí la parte más linda del taekwondo, y la parte olímpica, que ya bueno, tiene una serie de reglas que limitan, digamos que la exposición de ese deporte. Lamentablemente, nosotros aquí aprendemos la parte olímpica. Se basan las escuelas en enseñarnos a pelear, pero no nos enseñan la filosofía base del taekwondo, que es realmente lo interesante. Ok. Bueno, pero entonces vamos a lo que nos compete, porque aquí no se va a estrellar a nadie, no se le va a No, ya yo trompar, dejé eso, no se le ya. va a trompar a nadie. Aquí estamos simplemente destacando. Usted me excusa, ¿verdad, comandante? Porque yo no, lo más lejos que yo he llegado era un excelente corredor. Me sacaron de atletismo para el béisbol y el béisbol me enseñó a cómo escalar en la vida. Estuve ligado siempre a lo que ha sido el béisbol, aunque no fui pelotero profesional, pero vaya. Gina, una cosa. Vamos arriba. No diga que sabe. Vamos a decirle ya. Gina, la importancia del deporte para ti en tu desarrollo personal y cómo ha influido haber pertenecido o pertenecer, porque ella tiene el grado de capitán. ¿Ya tú hiciste tu cursito para ser oficial superior? Yo hice el básico de infantería. Eso es lo que yo quiero que tú me Sí, digas. no, Sí, yo dime. hice el curso básico de infantería ya en el 2013, siendo segundo teniente. Sí. Y realmente ahora mismo me cuesta un poco volver a tomar 6 meses de mi vida para hacer los cursos que corresponden. Yo no, digamos que las funciones que yo hago o ejerzo en mi institución, pues no requieren que yo tenga un avanzado. Sí, pero es bueno porque eso te proyecta. Proyecta como profesional. Claro que sí. ¿Qué tú estudiaste? Yo estudié ingeniería industrial. Oye, ay, mamacita. O porque ustedes creen que ella nada más trae a gente y da pata. Atleta, porque tú no usas tus sapiencias para agredir a nadie. Para nada, de hecho, a mí no me gusta pelear. Nunca me gustó pelear fuera de lo que era el deporte en sí. Y va a parecer un poco cómico lo que te voy a... Las razones, yo decía, todo el mundo sabía en mi colegio, mis amiguitos, en la iglesia, que yo practicaba un deporte de combate. Si yo peleaba fuera del deporte y me daban golpes, entonces eso iba a ser una humillación. Entonces yo evitaba siempre pelear. Evitaba las Sí, no. dudas. Gina, y entonces, ¿cómo influyó y qué tú crees que ha sido el círculo para ti? Bueno, realmente... O las Fuerzas Armadas en sentido general. Te voy a hablar de deporte primero en sentido general. El deporte en mi vida ha sido, digamos que una de las columnas que ayudó a que yo sea la mujer que soy hoy día. Mi vida hubiese sido totalmente distinta, tal vez, si yo no hubiese elegido el deporte. Me ha acompañado, me ha formado. De hecho, muchas de las habilidades que tengo como persona y como profesional Sí. vienen dadas de esa estructura que formó el deporte. Me enseñó disciplina, me enseñó a perseguir mis objetivos, a entender de que no solo las habilidades con las que uno nace son suficientes para llegar a lo que llamamos éxito, ¿no? Sino que hay una serie de cosas que van un poco más allá. De hecho, yo soy una persona incansable cuando me propongo un objetivo. Y cuando yo miro esa cualidad en mí, pues yo sé que viene de la disciplina, no solamente deportiva, sino también la disciplina militar.
porque como estuvimos conversando, también fui formada como militar. O sea, yo no soy militar porque fui atleta. Yo hice mi básico de infantería, donde realmente conocí lo que es la guardia y cómo se maneja. Y ahí pues terminé de afianzar esos conocimientos para poder... Por eso es que te digo, la influencia, y tú tienes conocimiento. Entonces ya cuando uno está encaminado en lo que es la carrera militar, ya es bueno desarrollarla, que de hecho te ha desarrollado, pero ya tú tendrías una segunda profesión. Exacto. Eres ingeniera, ahora ya cuando llegue al rango de oficial superior, mayor, ya haces otro camino. Tú eres una muchachita, te tiran una foto y no dicen los 49 años. Mire, bien, bájale algo. Gina, dime una cosa. Vamos ahora al grosor de medallas importantes. ¿Cuál ha sido la medalla más importante que tú lograste en tu casa? No me menciones, óyeme bien, no me menciones, te voy a condicionar la respuesta. No me menciones la medalla que tú ganaste cuando tenías 7 años. Háblame de la medalla de verdad. Entonces ahí sacamos un resumen. Sí. Para mí, a pesar de que durante todos los años que fui competidora, pues en mi categoría fui campeona nacional, fui invicta totalmente, o sea, nunca perdí aquí en República Dominicana, pero realmente... ¿Y en el círculo perdiste? Yo no peleé nunca como militar. Bueno, porque que no sé, ¿verdad? Las chicas no pelean todavía en taekwondo. Sí. Pero ahí, con más razón, a la importancia de la protección del atleta de primera línea, de la importancia que tiene el círculo en sentido general y las Fuerzas Armadas, hablando ya particularmente de proteger al atleta. Me acaba de dar un dato que nunca competiste, pero sin embargo eres influencer de lo que es influencer, no lo vayas mal interpretar, influencer en el sentido que eres imagen de lo que es el éxito de ser deportista, de ser atleta, de estudiar, de tener un rango y saber lo que tiene entre manos. Claro. Bueno, yo empiezo a contar mis medallas a partir del Campeonato del Caribe en Puerto Rico en el año 97. Luego de ahí, pues, vinieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 98, donde me quedé con la presea de bronce. Luego de ahí, pues, fuimos a un campeonato mundial en Alberta, Canadá, donde, aunque no se esperaba, que todavía nosotros no estábamos a la altura de un campeonato mundial, pero fue a manera de, digamos que de un tanteo, un tope de control y como parte de la preparación para los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el año 1999. En todo ese tiempo, desde el 97 hasta el año 99, que fueron los Juegos Panamericanos, en los primeros Juegos Panamericanos en los que participé, hubo eventos internacionales en Cuba, en México, donde yo en todos los eventos pues me quedé con una presea, ya sea bronce, plata u oro. Pero mi primer choque con el fracaso fue en esos juegos, porque cuando yo vi el sorteo, que me dijeron con quién yo iba a discutir, yo había ganado un bye. Un bye es una pelea por sorteo que se gana sin tener que entrar. Sin tener que pelear, espera a otro que... Entonces, yo había ganado un bye y me tocaba discutir la medalla de bronce con un atleta de Puerto Rico que en todos estos años nunca me había ganado. Es más, nunca me había hecho un punto. Mi nivel estaba superior a esa chica. Y cuando yo vi ese sorteo dije, me toca discutir la medalla. Yo recuerdo que yo cometí el error y tuve la osadía de decirle al ministro, en aquel entonces secretario de Deporte, a Felipe J. Payano, que contara con esa medalla, porque yo me crecí. Yo dije, pues yo estoy la medalla de bronce con una atleta que yo sé que no me gana. Pues te cuento que esa chica me dio golpe como nunca en mi vida me habían dado. Fue de maldad. De maldad. Esa chica se preparó, fue con rabia. Y ese fue mi primer choque con el fracaso. Pero ese fracaso no se quedó en un fracaso per se, sino que yo aprendí
muchas cosas. Que hay que prepararse. No solamente Y físicamente, no hay enemigo débil. sino mentalmente. Y que no hay oponente pequeño dentro del ring. Y a partir de ese momento dije, en los próximos Juegos Panamericanos hay que mencionar el nombre de Gina Ruiz. Y fueron los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003. Luego de ahí fui a diferentes preolímpicos en Miami, que en Texas, el Open de México. Que de hecho, déjame hacer un paréntesis, en el 2003 tú ganaste medalla de oro. Sí, yo me quedé y de hecho fue una medalla que ni yo mismo creía que fuera posible. Fue lo inverso a Sí. a tu derrota en Puerto Rico. Yo recuerdo que para los Juegos Panamericanos del 2003 yo tenía muchas lesiones. De hecho, ya había pasado por una reconstrucción de ligamento cruzado en mi rodilla derecha. Ya, hasta doctora. Pero antes de eso, que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador, recién operada, que yo apenas me había terminado de recuperar de esa lesión, yo fui a esos Juegos con un periodo de entrenamiento de 4 o 5 meses nada más, porque yo estaba en recuperación. Fui a ese evento y me quedé con la presea de plata. Y no gané la medalla de oro, no porque estuviese inferior técnicamente al atleta que me ganó, que fue una de México, una atleta de México, sino porque en un momento de intercambio tuve un golpe en la rodilla y yo todavía tenía ese switch ahí encendido del dolor, y le dije al maestro, me duele, y no, el maestro me dijo, ya tenemos la plata, ya tenemos el trabajo hecho, rehuye las peleas, y eso hice, y ahí me quedé con la presea de plata. En los Juegos Panamericanos yo tenía muchísimas lesiones, hematomas, golpes en los pies, en todos lados, porque yo, al ser la atleta más pesada del equipo, ¿cuántos kilogramos? Yo peleaba en 72 kilos y era una de las más altas. Entonces, estamos hablando de 165 libras, 62 por ahí. 167 libras. En ese peso yo competía. Y entonces yo entrenaba con los varones, con Gabriel Mercedes, con Luis Benítez. Anda. Y esos varones no tenían piedad, que de hecho, después de muchos años fue que yo entendí, porque en ese momento yo lo que veía era como un abuso, pero después yo entendí que si no fuese por ese entrenamiento, ese reto que representaba pelear con uno de ellos, yo no hubiese crecido como atleta, porque las chicas eran más pequeñas que yo, no representaban un reto porque eran más altas, más pesadas. No te iban a motivar a desarrollar. Exactamente, entonces entre chicas pues había un acuerdo de decir no me dé duro porque somos, pero los varones no se podía hacer ese acuerdo, había que aguantarle su cajetazo, como decían. Fruto de eso. ¡Qué dura! Fruto de eso estaba llena de lesiones y en la prensa y de hecho la federación, incluyendo al entrenador, no me daban como favorita dentro de ese evento. Daban como favorito a Gabriel Mercedes, a Luis Benítez, Dinangiris Fulcal, porque eran atletas que tenían condiciones y no tenían. Yo recuerdo que cuando yo entré a pelear la primera pelea, que además me tocó con Cuba, discutir mi pase, o sea, discutir mi pase a cuartos de final. Ahí estaba difícil. Cuba era un poder. Antes el atleta que le tocaba con Cuba la primera competición, o sea, de cualquier deporte, eso era. El primero estaba perdido. Ya perdimos. Estaba perdido, definitivamente. Me toca mi primera pelea con Cuba. Mi entrenador entró al ring con una toalla blanca en la mano y me dijo, si te quejas de dolor, yo no voy a dejar que te maltraten ni que te lesiones peor. Yo voy a tirar esa toalla. Él no te dijo a ti. Él no te dijo así. Di la verdad con fuerte. Óyeme, si te pasa algo, yo no voy a dejar que te maten, yo voy a tirar la toalla. Sí, así me dijo, voy a tirar la toalla. Desde que vea que te pusiste cara de dolor, voy a tirar la toalla. ¿Qué pasa? Que al hacer unos juegos en mi país, de San Juan mandaron una guagua llena de gente. Ahí estaba mi familia, primos, amigos. Yo pertenecía a un ministerio juvenil en una iglesia, la iglesia. San Juan entero en la capital. La universidad completa, porque yo había hecho un negocio con mis profesores en la universidad. Yo estaba cursando las últimas materias. Y si
y me habían dado la oportunidad de ir a entrenar fuera del país, pero con el compromiso de que si yo no ganaba medalla, yo tenía que coger mis exámenes. Si yo ganaba, pues podía iba a ser más flexible. Una exoneración. Y yo miraba al público y yo decía, es que yo no puedo perder aquí delante de esta gente, porque ellos creen que yo soy buena, o sea, ellos me veían cuando yo iba a San Juan. Tú eres heroína. Ellos me veían exacto como una atleta prominente de San Juan. Tú eras la héroe, como dijo. Veía a mi mamá en esa grada y yo decía, yo no puedo perder delante de esta vieja. Y mira, y déjame decirte, como estábamos conversando fuera del aire, quizás el nombre tuyo no sonó tanto, porque en verdad había esa playa de atletas de primer orden que estaban siendo promocionados, porque en verdad eso eran los que tenían, se esperaban esas medallas de oro, pero también tú fuiste parte de ese cambumbo de medallas de oro que logramos en los Juegos de Santo Domingo 2003. Así es, así es. Dime una cosa. Entonces, la segunda medalla de No, espérate, déjame terminarte la historia, que esta historia tiene un final feliz. No. Entro al ring, cuando el maestro me dice eso, le digo, maestro, confía en mí, que yo si tengo que dejar el pie aquí lo dejo, pero yo no voy a perder. Pasé al cuarto de finales, gané la medalla de bronce y me toca con la actual medallista olímpica, Adriana Carmona de Venezuela. Resulta que en ese momento, para los Juegos Panamericanos, habían unido las categorías, en vez de ser 8, eran 4. Y yo hacía la última categoría, pero en los límites inferiores, que yo tenía que hacer peso para llegar. Sí. Entonces no era la más grande, no era la más rápida, no era la más fuerte, y estaba llena de lesiones, todo estaba en contra en ese momento. Sí, pero el deseo no. Bueno, tenía un corazón de oro. Cuando yo entré a discutir la medalla de oro, que pasó el primer round, yo recuerdo que mi entrenador, el maestro Osvaldo García, me dio un abrazo y me dijo, perdóname, porque no confié, pero hoy tú te casas con la gloria. ¿Y te casaste con la gloria? Me casé con la gloria. Ajá. ¿Cuántos hijos tienen? No te voy a responder. El asunto es que me quedé con la medalla de oro, y no solamente con la medalla de oro, sino que gané el MVP, sí, el mejor atleta del evento en esa ocasión. Que eso era un mérito que, sin duda alguna, yo nunca me imaginé que iba a lograr. Mira, ya sabemos que esas gradas se fueron al suelo. De casualidad no hubo un accidente. Todos esos sanjuaneros. Cuidado si hicieron algún arreglo, una cosa. No, yo vengo de una familia cristiana, una familia creyente. Pero usted, y tú esa caterva de tigres que vinieron también. No. Mira, Gina, ya en los minutos finales, dime entonces la otra medalla panamericana. Luego de ahí, pues me vino el campeonato panamericano, donde yo tenía que rectificar si esa medalla fue suerte, fue real. Pues me quedé también con la medalla de oro en el campeonato panamericano del año siguiente. Luego fui al preolímpico mundial. Ahí no me quedé con medallas, pero mostraste tu rostro. Sí, perdí discutiendo la medalla de bronce con un atleta que realmente, o sea, era superior a mí. Y la razón por la que no fui a los Juegos Olímpicos era porque simplemente no estaba escrito, porque si yo hubiese participado en el Panamericano, o sea, en el clasificatorio panamericano, sí, yo hubiese clasificado de orden. Ya yo era una atleta panamericana y que estaba rankeada en el primer lugar 2 años consecutivos, o sea que era imposible que yo no ganara una de las 3 medallas. Pero por error me inscribieron en una categoría que no pude hacer. Y cuando estaba allá fue que se dieron cuenta que me habían inscrito erróneamente en una categoría que no había manera de que yo la pudiera hacer. ¿O superior? ¿Superior a la que tú competías? No, inferior. Inferior. No había manera de que tú bajaras de peso. Que yo bajara esa cantidad de libras para poder competir en ese evento. Y no competí. O sea, perdí por descalificación porque no pude hacer el peso. Sí. No pude hacer el peso y perdí esa oportunidad de clasificar en esos Juegos Olímpicos.
Gina, ¿tú tienes aspiraciones todavía? En Aspiraciones. sentido general en el deporte. Bueno, ¿Tú realmente, crees? Digo, desde el punto de vista mío, sí. Yo lo considero así, que tú tienes un nicho en lo que es el deporte nacional. Eh, Quizá otro atleta con menos mérito está en el Salón de la Fama del deporte nacional, que es algo muy delicado, pero el tiempo va pasando y va poniendo las cosas en su justo lugar. sí, eso ¿Qué así. tiempo tienes tú que te retiraste? Ya yo tengo, bueno, yo me retiré en el 2006. Oh, ya Ya yo bastante. tengo bastantes años de retirada y sí tengo aspiraciones y de hecho yo nunca soñé con el Salón de la Fama hasta la ceremonia pasada que mi compadre Gabriel Mercedes me invitó a su exaltación y cuando yo lo vi ahí de arriba, yo dije, yo soy merecedora también. Y ahí empecé a hacer todo lo que tenía que hacer para poder clasificar. Pero la verdad es que El camino es largo, es bastante largo estrecho, pero ahí no hay espina, y porque ellos tendrán su criterio de selección, porque se supone que a esta altura de juego ya yo debí ser exaltada al Salón de la Fama de Deporte de Combate y no ha sido así. Pero este Salón de la Fama de Deporte de Combate es algo que se maneja totalmente distinto. Necesitan una recomendación de parte de la federación, que es algo que yo no creo que tenga. no, Pero eso lleva también incluso a nivel general, de los mismos miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos, los cronistas deportivos de tu provincia, de tu ciudad. sí, Es un proceso. yo entiendo que llegará en su justo momento, eh, pero sí, yo espero mi exaltación. Pero ya tú tienes el principal mérito que pueda tener un ser humano que pase por esta tierra, sobresalir, destacarse, ser una persona de bien, ser una persona que por donde quiera que cruza deja buenos recuerdos. Y ya usted dejó buenos recuerdos en el deporte, está haciendo una carrera militar, ya tiene una carrera civil. O sea que Gina es una estrella. Gracias por lo que me toca. Realmente, quiera yo o no quiera, en todo ámbito donde me mueva el deporte es mi carta de presentación, porque aunque no lo digan, de alguna manera se cuela. Y, y es hasta cierto punto me he sentido un poco hasta abrumada, porque cuando hablan de mí con tanta exaltación y resaltando mi carrera deportiva, a veces hasta me da vergüenza, porque si bien yo tuve mérito deportivo, yo busco méritos como persona y como profesional en otro ámbito, y no necesariamente, aunque esté estrechamente relacionado, eh, el simple hecho de haber tenido mérito ya me da mérito en otras áreas de mi vida. Entonces, a veces yo quisiera tenerlo un poco más al margen y que me reconozcan por lo que soy hoy día, no por lo que fui. Entonces, es algo con lo que tengo que luchar en el día a día. Donde quiera que llego, de alguna manera se cuela. Señores, tuvimos la presencia de la atleta de alta competición Gina María Ruiz, nativa de San Juan de la Maguana, ¿eh? De San Juan de la Maguana. Gina, ya los 3 segundos que nos quedan, gracias por visitarnos. ¿Tiene No, algo gracias a más que ustedes por decir? la invitación. Como te dije al principio, siempre es un honor para mí resaltar toda mi trayectoria deportiva, no con el propósito de que sigan resaltando mis éxitos, sino para dejar una enseñanza de que no importa de dónde vengamos, no importa el tipo de vida que tengamos, cuando nosotros decidimos hacer algo, ya eso está ahí. Solamente hay que descubrir el camino correcto para poder lograrlo. Y, y lamentablemente no tuvimos el tiempo completo de contarte, ¿verdad?, detalles, sobre todo en esa carrera deportiva que yo tuve, porque no se trata de las medallas simplemente, sino todo el trabajo que hay detrás. Sí. Bueno, ya será en una próxima, En una Gina. próxima Y no, ocasión vamos a hablar de tiene, historia, vamos a contar historias, eh,
jocosas, historias de valor, historias de sufrimiento, de todo, pero ya eso lo vamos a tratar más adelante. Gracias por la invitación. Señores, nos vemos el próximo miércoles. Estuvo con nosotros Gina María Ruiz de San Juan de la Maguana. Hasta la próxima.